Queremos entregar la más cordial bienvenida. Una vez más nos encontramos por acá en nuestro podcast directamente desde la Iglesia Pasión por su presencia. Mi querido pastor Mauricio Quiroga, bienvenido. El saludo como siempre para todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Qué bueno poder tener este tiempo de poder hablar acerca de temas importantes que seguramente van a ser de edificación para la vida de cada uno de quienes nos miran y nos dejan entrar en sus hogares. Mi pastor, estamos iniciando nuevo mes y obviamente dentro de este mes vamos a tener nuevos temas para tratar, para la ayuda de todos los hermanos, para la guía cristiana que todos necesitamos. Y es en este mes que vamos a tratar la serie La Ruta de la Salvación. Pero vamos a enfocarnos en el tema que nos habla la trampa del pecado. Mi pastor, si me permite, todos piensan que la libertad es hacer lo que se quiere, hasta que se dan cuenta de que se han esclavizado al peor de sus amos. ¿Cómo va eso para nuestra vida? Es importante entender que todos nosotros, toda la humanidad entera, no hay un solo humano que tenga, que pueda decir yo no me someto a nada, sino que siempre estamos sometidos a algo, ¿sí? Siempre a algo o a alguien. A veces la gente piensa que en el hacer varias cosas, lo que piensan según ellos que ellos quieren, como el libertinaje, qué sé yo, el licor, las drogas, la promiscuidad. Entonces es pensar y hacer lo que se quiere, pero resulta que es esclavizarse al peor de las condiciones que puede tener un ser humano, porque te puede llevar a un fracaso rotundo en la vida de cada persona. Es como decir, estamos hablando de una falsa libertad. Estamos hablando de una falsa libertad. Así es, la falsa, o sea, es que es increíble pensar, y por eso es que el tema de este tiempo fue la trampa del pecado, porque así se presenta, ¿no? Tal cual una trampa para los ratones. Claro. Sí, el ratón va y toma el queso porque piensa que está tan fácil, ¿no? No tiene que esforzarse por nada, sino que está ahí a la mano y no lo puede creer. Entonces él se acerca y obviamente todo ese sometimiento, todo el peso de lo que este personaje que es el ratón puede hacer, puede llevarte hasta quitarte la vida. La Biblia nos habla precisamente de este tema, dice la paga del pecado es muerte. Es la muerte. Amén. Mi pastor, hablando antes de iniciar el podcast, me comentaba que en este sentido nosotros también de parte de la iglesia tenemos que entender ¿qué es lo que nosotros como iglesia ofrecemos? Y en ese punto de qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, viene también entender y saber cómo afecta el pecado o qué es el pecado dentro de lo que la iglesia entrega. Bueno, hay que entender, la iglesia como iglesia somos nosotros y nosotros como iglesia no podemos ofrecer nada, pero hay algo que sí debe entender la iglesia, que es lo que Dios entrega, que es la salvación. La salvación es una de las doctrinas más importantes que tiene la iglesia. De hecho, es la columna vertebral, la razón de ser. Y es una lástima ver que en algunas ocasiones la iglesia ha perdido el enfoque de poder predicar acerca del tema más importante, que es la salvación. Y para entender la salvación es necesario entender qué es el pecado, porque si no, no sabemos de qué estamos salvos. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber este tema de entender de dónde Dios nos libró, de qué es lo que el Señor nos está sacando, ¿sí? Y es importante saber en qué contexto se desenvuelve el pecado. Mi pastor, ahí quisiera ahondar un poco tal vez, por decirlo así. Nosotros al hablar de un pecado, muchas de las veces las personas tal vez de forma secular nos preguntan y siempre nos dicen lo que te deja y no te deja hacer, pero tu iglesia. Lo que te permite, no te permite hacer tu religión. ¿Estamos hablando y se habla de ahí de un pecado o a qué nos referimos de un pecado? No. Bueno, de hecho la palabra pecado tiene su significado original como falla, ¿no? Se hablaba de la Edad Media, ahí se derivó este término, o se acuñó este término, cuando los arqueros, ¿sí?, los que manejaban el arco y la flecha, dice, cogían y apuntaban hacia esos tableritos que tenían, ¿no? Y cuando no le daban al blanco, la gente tenía ese término, decía pecó.
es decir, falló, no le dio al blanco. Entonces, es interesante saber, porque el pecado es fallar, eso, de ahí se desprende esta terminología. Entonces, de fallarle no a la iglesia, porque nosotros, entendiendo la iglesia como infraestructura física, como institución también, pero como personas, hay que entender que la iglesia es un hospital. Y al hospital llega la gente que está enferma, la gente quien necesita. Por lo tanto, decirle le fallamos a la iglesia, estamos alterando la verdad. A quien sí le fallamos es al que nos dio la vida y también nos está entregando la salvación, que es Cristo Jesús y las tres personas de la Trinidad, que es el Dios supremo. Dentro de esto, cuando manifestamos que las personas fallan, existe en nuestro interior tal vez una persona creyente que está iniciando, que está en la palabra de Dios, entiende cuál es ese fallo, entiende cuál es ese pecado, pero ¿cómo darle a entender tal vez a una persona que no conoce de Dios? ¿Cómo decirle, estás pecando, estás mal, estás errando? ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, la primera cosa es saber, mira lo que decía uno de los famosos predicadores, decía David Wilkerson, dice, mira, ningún hombre necesita a Dios sino hasta cuando ve las consecuencias de sus acciones. Mira, ningún hombre accede al arrepentimiento si no ve primeramente las consecuencias de lo que esto le trajo, ¿sí? Es verdad, yo también leía y entendía que manifestaban que nosotros, o sea, es necesario que Dios permite nuestro quebrantamiento, permite en sí, por decirlo, el resultado del pecado, para que nosotros ahí en esa necesidad busquemos de Él, busquemos, nos arrepintamos y volvamos al camino. En este punto, mi pastor, cuando una persona ha sentido ese quebrantamiento, ¿cómo nosotros poder llegar a ellos y entregarle ese mensaje de salvación? Mire, es interesante saber, primeramente la gente cuando llega a los pies de Cristo siempre llegará rota, o casi siempre. Quizás en algún momento la palabra o las buenas nuevas del Evangelio también puedan hacer su efecto y decir, bueno, yo anhelo esa salvación sin que me haya pasado nada, a pesar que es muy difícil que un humano pueda entender que un camino es equivocado si es que no ha fracasado primero. Entonces, entender eso es número uno, pero la gente debe ser predicada porque en mayor o en menor medida toda la gente está viviendo tiempos de desesperación, tiempos malos, tiempos en donde su corazón está anhelando algo, y es porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés que Dios ha colocado algo en nuestro corazón, dice, puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre de por sí, en su naturaleza, está buscando algo sobrenatural. ¿Sí? Desde épocas muy remotas, aquí los indígenas adoraban al sol, las culturas antiguas adoraban a los montes, adoraban algo que sea mucho más poderoso que ellos. No entendían todavía, no traía luz, que era el Dios supremo al que nosotros necesitábamos adorar. Entonces, el ser humano siempre va a estar buscando ese algo. Y entonces es necesario que nosotros, que sabemos la verdad que está declarada en las Escrituras, podamos llegar a ese punto expresándoles las buenas nuevas, sabiendo que no es una religión lo que nosotros predicamos, que sí tenemos, hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que todas las iglesias podemos tener, porque si no sería un desorden. Pero eso no quiere decir que esas reglas nos van a llevar a la salvación, sino que la palabra del Señor nos habla que si nosotros nos arrepentimos, que si creemos en su nombre, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, será salvo. Entonces hay una ruta que Dios ha preparado para el hombre para que pueda acceder a la salvación, pero es consecuencia del pecado que ellos han cometido lo que les va a llevar más cerca de ese propósito eterno y divino que es Dios. Entonces, un poco para entrar en el contexto y resumir, nosotros lo que dentro de la iglesia entregamos es lo que se dice es una relación, más no una religión. Como usted manifiesta, tenemos normas, parámetros que siempre tienen que delimitar para darnos un orden.
Y todo esto nosotros les entregamos a las personas, les entregamos tal vez como nos dice en este punto, igual id y predicar la palabra. Ahora, ¿hasta qué punto está la responsabilidad de nosotros frente a una persona que está recién aprendiendo? Bueno, toda la responsabilidad, porque uno de los famosos predicadores de todos los tiempos, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía, todo el tiempo tienes que predicarle. Y si en algún momento también puedes, háblales. Yeah. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia tiene toda la responsabilidad. Primero, que es un mandato. La Biblia es un término imperativo cuando en Marcos o en Mateo dice id, es decir, anda. No te dice, bueno, si te parece, si tú tienes tiempo, si a ti no te parece mal, haz lo que tengas que hacer. Si no es un imperativo, es un mandamiento, es un mandato donde te dice id y predicad el evangelio a toda criatura, sin excepción, porque a veces pensamos y menospreciamos a la gente, decir, bueno, por su condición social, pero a veces vamos nosotros a la condición social económica, pero no nos damos a la condición de sus corazones, porque la gente puede tener mucho dinero, pero nada en su corazón. Y de hecho, hay un alto índice de suicidios en medio de gente que tiene mucha cantidad de dinero. Porque tienen ese vacío, ese algo que les falta adentro y no saben con qué llenarlo. Y muchas de las veces ya incluso el dinero no sacia esas necesidades. Pero bueno, mi pastor, muchas cosas que tenemos todavía para topar, muchos temas que se vienen importantes durante este mes y vamos a seguir al tanto. Con todos nuestros hermanos queremos enviarles el cordial saludo. No se olviden, en Pasión por su presencia siempre tenemos un lugar para ti. Un lugar para ti. Qué gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.